Saludos apreciados hermanos y hermanas, maestros de escuela sabática. Esta es la lección bosquejo para el sábado 10 de septiembre de 2022. Y la lección del bosquejo de esta semana se titula Aguardando en el crisol. Y en la lección de esta semana estudiamos algunos aspectos importantes de cómo podemos usar las herramientas esenciales de la esperanza y la mansedumbre para superar los crisoles. Se definen esperando. La esperanza y la mansedumbre son herramientas que ayudan a superar los crisoles y se definen esperando. Sin embargo, el concepto de espera bíblica no consiste solo en esperar, sino en esperar con paciencia. Esta paciencia no es una estratagema política, sino que es parte del fruto del Espíritu. El pueblo de Dios espera pacientemente en el crisol porque Dios mismo es paciente. Dios es paciente porque tiene un carácter amoroso y porque también elige el mejor momento para intervenir. Pero Dios calcula cuál es el momento más indicado para ofrecer el mayor tiempo posible para la salvación de la mayor cantidad de gente posible. Una vez más, esperar es posible solo cuando confiamos en aquel a quien estamos esperando. Por lo tanto, apreciados maestros y maestras, la lección de esta semana destaca dos temas principales. Entendemos que la espera paciente es parte del fruto del Espíritu y es crucial para superar los crisoles. Y número 2, esperar pacientemente es posible cuando conocemos y confiamos en la persona que estamos esperando. Hablemos un poquito acerca de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es una expresión bíblica que describe la paciencia de Dios en Nehemías 9:16, en Éxodo 34:6, número 14:18, Salmo 103:8 y Juan 4:2 y Nahum 1:3. Esta paciencia es demostrada en la frase tardo para la ira. Fíjate que la mayoría de estos textos colocan la expresión tardo para la ira en el contexto de otras descripciones divinas, como que Dios es grande en misericordia y clemente y piadoso, misericordioso. Además, la Biblia presenta a Dios como tolerante con el pueblo. Al mismo tiempo, se enfatiza que Dios es grande en misericordia y verdad. Es el autor de maravillas. Al mismo tiempo, de ningún modo el Señor tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, es evidente que la paciencia de Dios no debe confundirse con la indiferencia, la impotencia ni la indecisión. La paciencia de Dios tampoco es una apariencia para calcular el mejor momento para la venganza. Dios es paciente porque abunda en amor por nosotros y quiere salvar a tantos como le sea posible. San Pablo nos pregunta retóricamente cuando lo menciona en Romanos 9:22 al 24: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. Pedro también declara que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Segunda de Pedro 3:15. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, después de hablar ampliamente de la paciencia de Dios, ahora hablemos de nuestra paciencia. La explicación bíblica de la paciencia de Dios nos ayuda a todos los cristianos y especialmente a nosotros como adventistas del séptimo día a comprender el retraso de la segunda venida de Jesús. Además, nos ayuda a evaluar y a desarrollar nuestra propia paciencia. Un estudio bíblico breve y no exhaustivo sobre la paciencia muestra algunos aspectos
importantes. Número 1. La Biblia enseña que la paciencia es una parte integral de la vida cristiana y proviene de Dios. Dios nos viste de paciencia junto con la misericordia, la humildad y la mansedumbre, porque Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Y porque Dios nos ha escogido, Jesús obra en nosotros su paciencia. Nosotros somos pacientes debido al llamado, entre comillas, que Dios nos extendió. La paciencia cristiana forma parte del fruto producido por el Espíritu Santo. Está en conjunto y vinculada con otras virtudes cristianas como el amor, la esperanza y la mansedumbre. El amor es paciente y nuestra esperanza nos permite esperar con paciencia. La paciencia nos fortalece en el gozo y produce carácter. Número 2. La paciencia es una característica clave del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Así lo menciona Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El remanente entiende que debe ser paciente hasta la venida del Señor, de la misma manera que un agricultor es paciente hasta que la cosecha esté lista. Nos armamos de valor con el mandato de Dios a Habacuc en cuanto a que incluso si a veces ciertas profecías del tiempo del fin quizá parezcan estar lejos de su cumplimiento final, debemos perseverar en nuestra esperanza, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. Dios nos llama a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Salmo 46:10. David insiste: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27:10. Después de hablar lo que la Biblia enseña de la paciencia, después de hablar acerca de la paciencia como una característica del pueblo remanente de Dios, en tercer lugar, hablemos acerca de la paciencia como algo que se debe demostrar. Mientras tanto, toda una nube de testigos nos anima con paciencia en el camino. Hebreos es ahora el libro y menciona en su capítulo 11: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1 y 2. Entre los grandes ejemplos de paciencia se encuentra Abraham, así como los profetas y Job, quienes prueban que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Jeremías decidió esperar en el Señor, sea como fuere. Lamentaciones 3:24. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Porque bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Lamentaciones 3:25. Pablo explica que los ejemplos que tenemos en las Escrituras están destinados a ayudarnos a desarrollar nuestra resistencia y darnos esperanza. Muchos otros hombres y mujeres de fe, a partir de la época del Nuevo Testamento, soportaron con paciencia la tribulación y llevaron con valentía el nombre y la causa de Dios. Así lo reza Apocalipsis 2:3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por supuesto, mis apreciados maestros, Jesús es nuestro mayor ejemplo de paciencia y mansedumbre en medio del sufrimiento. Así lo escribe la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sí, hay aspectos prácticos de la paciencia para esta vida. Su contraparte es la impaciencia. Arruina nuestra vida actual y nos hace necios. Pero la paciencia es esa virtud que Dios nos da en el crisol de la tribulación, que nos ayuda a vencer y nos asegura la vida eterna. En sus enseñanzas sobre la tribulación en el mundo, Jesús nos instruye: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. San Lucas 21:19. El apóstol Pablo declara que Dios dará vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2:7. Por medio del profeta Isaías, Dios nos promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La paciencia también, mis apreciados maestros, es confianza. Ian se encontraba en el hospital con cáncer. Era un invierno duro, con temperaturas extremadamente bajas. Una mañana, cuando la enfermera entró en la habitación de Ian para ver cómo estaba, Ian le dijo a la enfermera que su esposa Anastasia iría a visitarlo ese día. La enfermera respondió: no lo creo. Hace 30 grados bajo cero afuera. El hombre entonces le volvió a decir: conozco a mi esposa y confío en ella. Ella es especial. Cuando promete algo, cumplirá esa promesa sin importar cómo. Y una hora después, Anastasia entró en la habitación de Ian en el hospital. Más tarde ese día, la enfermera le dijo a Ian: dudaba seriamente de que tu esposa viniera, pero ahora sé que ella es realmente especial. Nuestra espera, mis apreciados maestros, está determinada por nuestro conocimiento y confianza en la persona a quien estamos esperando. Si conocemos a Dios y confiamos en Él, nuestra espera no nos llevará a la desesperación, sino a una espera paciente y activa. ¿Qué preguntas podemos hacer para aplicar a nuestra vida? Nuestra paciencia se manifiesta. En realidad se manifiesta y la necesitamos con urgencia en muchos aspectos de nuestra vida, apreciados hermanos. En la familia, en los negocios, en la salud, en la espiritualidad y las demás. Sin embargo, la verdadera paciencia siempre está arraigada en el fruto del Espíritu. Anotemos una evaluación de nuestra paciencia en varios aspectos de nuestra vida. ¿Qué ha descubierto? ¿Cuánta paciencia tiene? ¿En qué aspectos de su vida puede mejorar? ¿Cómo podemos hacer para que eso suceda, pero con la ayuda de Dios? Se considera que la paciencia es una característica de la inmadurez. La impaciencia es una característica de la inmadurez. A los niños generalmente les resulta muy difícil esperar. Las personas maduras están más dispuestas a esperar. La experiencia y la confianza han facilitado que los maduros estén capacitados para esperar con paciencia. Evaluemos, apreciados maestros, nuestra madurez espiritual. ¿Cómo planea seguir creciendo en su paciencia? Muy bien, por eso vienen las pruebas, las dificultades, para que aprendamos un poquito acerca de la paciencia. Y quiero, como aporte, apreciado maestro, a apoyarle con el bosquejo. Recuerde que 4 son los pasos para impartir nuestra lección de escuela sabática. Número 1, motivación. Pueden ser los primeros 2 minutos. Se puede motivar contando una historia, comenzando con algunas preguntas muy importantes de nuestra lección. Y el versículo para memorizar de la lección de hoy es Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Alguna vez ha perdido la paciencia frente a alguna situación? Preguntas de motivación. ¿Cuáles fueron los resultados
Entonces, al repasar la lección de esta semana, veremos que los crisoles pueden ayudar a fortalecer la paciencia y la paciencia a desarrollar nuestra confianza. En el siguiente aspecto de nuestra lección, que es explorar, respondiendo a la pregunta ¿qué debo saber?, el bosquejo presenta 3 partes: la virtud de la paciencia, lecciones de la vida de David y Elías, y número 3, deleitarse en la espera. La virtud de la paciencia. ¿Qué podemos hablar acerca de la virtud de la paciencia? A menudo, cuando las cosas no salen como lo esperamos, nos irritamos, perdemos la paciencia y empezamos a dudar de la providencia de Dios. San Pablo menciona que la paciencia es una virtud que se desarrolla en la tribulación. Recordemos, nadie puede decir que tiene paciencia si no ha soportado, ha aguantado algo o ha guardado algo. Por eso debemos aprender a confiar en Dios. En la tribulación aprendemos a esperar en Jehová, Salmo 27:14, comprendiendo que Dios obra dentro de sus tiempos. Cristo nació a su tiempo y murió a su tiempo. Dios muchas veces demora en intervenir frente a nuestras necesidades porque desea desarrollar nuestra paciencia, reorientar nuestra visión y que aprendamos a vivir por fe. Esta es la virtud de la paciencia. Segundo, lecciones de la vida de David y Elías. David fue ungido como rey, pero no buscó acelerar el destino que Dios le señaló. Esperó un largo tiempo para llegar al trono de Israel. Qué importante es notar este aspecto de la vida de David. Hombre conforme al corazón de Dios, paciente hasta esperar el tiempo. Porque tuvo oportunidades para matar a Saúl, pero nunca lo hizo, porque consideró que Dios le daría el reino a su debido tiempo. Otro personaje del Antiguo Testamento es Elías. Elías, luego de la manifestación de Dios en el Monte Carmelo y la ejecución de los profetas de Baal, ante la amenaza de Jezabel, huyó y deseó la muerte. La experiencia de Elías nos enseña el peligro de ser guiados por las emociones que pueden conducir a un lugar equivocado. Por lo tanto, mi apreciado maestro y maestra, nadie es inmune a este peligro. Por eso, como clase, analicen los textos que tienen que ver con la paciencia de David y la impaciencia de Elías. Y número 3, deleitarse en la espera. El Salmo 37 aconseja repetidas veces a no ser impacientes a causa de los malignos, porque como la hierba serán pronto cortados. David nos exhorta repetidas veces y en diferentes maneras a confiar en Jehová, porque la confianza es el mejor antídoto contra la impaciencia. Al confiar en las acciones y el cuidado de Dios frente a todas las cosas, aprendemos a deleitarnos en Jehová. Por lo tanto, nos gozamos esperando que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Y por último, no importa, mis apreciados maestros, cuán pesada sea nuestra carga o cuán caliente esté nuestro crisol, Dios nos llama a confiar, encomendando en Jehová nuestro camino. En tercer aspecto viene la aplicación. La pregunta es: ¿de qué manera la paciencia nos ayuda a ver el lado positivo del crisol? ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia de David y Elías? ¿Qué significa deleitarse en Jehová? Y el último aspecto de nuestra lección: crear. ¿Qué debo hacer? Pidamos al Señor que desarrolle y fortalezca la paciencia en nuestra vida. Testifiquemos a otros que el crisol tiene su lado bueno. No dejemos de fortalecer el hábito de leer cada día nuestra Biblia y nuestra lección de escuela sabática. Porque, apreciados maestros, el audio solamente es una ayuda en un momento de necesidad, en un momento en el que no pueda leer porque está ocupado haciendo algo más.
Mis apreciados maestros y maestras, que Dios los use poderosamente y los ayude al impartir el bosquejo de la lección de escuela sabática para este día. Que Dios esté con cada uno. Feliz sábado.